El 3 de marzo de 1976, tras 2 meses de huelgas contra el decreto de topes salariales del gobierno de Arias Navarro, miles de trabajadores alaveses se sumaron a una jornada de paro general que logró paralizar por completo la ciudad de Vitoria. A lo largo del día, la policía cargó y disparó balas de goma contra las muchas personas que salieron a las calles. Hacia las 5 de la tarde, cientos de manifestantes se reunían en asamblea en el interior de la iglesia de San Francisco de Asís, arropados por una gran multitud en el exterior del templo. La policía, sin previo aviso y desoyendo la negativa del párroco, inició el desalojo y lanzó botes de humo al interior del recinto. El miedo y el pánico se apoderaron rápidamente de los concentrados en la iglesia y muchos corrieron hacia la calle tratando de huir de la asfixia del humo. La policía, que ya se encontraba apostada frente a la salida, comenzó a disparar con fuego real contra la asustada multitud que trataba de escapar de la iglesia. El resultado fueron 5 muertos y más de 100 personas heridas. Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Perea perdían la vida a causa de los disparos de la policía. El gobierno no permitió la apertura de ninguna investigación de lo ocurrido. Nadie asumió nunca su responsabilidad en el asesinato de los 5 de Vitoria. Como ellos, son cientos aquellos que todavía hoy siguen esperando justicia. Mirar molt més enllà d'aquesta boira espessa i d'aprendre a lluitar sense tenir cap eina. Bueno, en el año 2014 la transición significa un mito o un periodo que ha sido construido para limitar, digamos, y estrechar la democracia española, que desde hace unos años está cayendo porque la realidad a la que nos ha traído, digamos que está terminando con esa buena imagen que tuvo durante muchos años y con todas las instituciones que alrededor de ella estaban parapetadas, disfrazadas de algo idílico. Es bastante unánime la idea de que, sin perjuicio de la opinión que se tenga sobre lo que fue la transición española, sus virtudes, sus defectos, hubo un pecado tremendo que se cometió, que fue dejar en el olvido a las víctimas del franquismo y permitir que los miembros de la dictadura pasaran sin ningún problema a la democracia, como se pasa de un salón a otro de una casa, ¿no? De modo tal de que quienes fueron connotados torturadores o represores del franquismo o dirigentes de la represión pasaron a ocupar puestos importantes dentro de la democracia, en los distintos estamentos, y hubo algunos que fueron incluso ministros, como es el caso de Martín Villa, o senador. Bueno, la transición realmente fue un proceso de transición para quien no tenía la democracia en la cabeza. Había muchos españoles y españolas que no tuvieron que transitar porque ya eran demócratas, ¿no? Entonces, quienes pilotaron desde las élites y desde la oligarquía ese proceso, realmente le estaban poniendo su nombre. Lo normal, democráticamente, es que hubiera sido llamada la recuperación de la democracia. Había habido todo. La ley de amnistía se hace para poner un punto final y que no se pueda ir hacia atrás y poder juzgar a los auténticos responsables del franquismo. Hay gente muy conocida, Martín Villa es un hombre muy emblemático porque es precisamente la muestra más acabada de lo que fue la impunidad del franquismo, de cómo tuvo cantidad de cargos políticos dentro del franquismo, pero además en las principales empresas públicas españolas, consejero de diversas empresas, etcétera, dando lecciones supuestamente de democracia, ¿no? Una persona que, además de los hechos concretos que se están imputando en la querella argentina, fue ministro de la Gobernación cuando aquí mataron a cantidad de gente, tanto la policía como los grupos de ultraderecha, ¿no? La izquierda española habían saltado de alegría, pero en España hoy sabemos que como mínimo hay 114.226 desaparecidos con nombres y apellidos. Somos el segundo país en número de fosas comunes después de Camboya, y durante estos 30 y pico años de democracia todos los poderes han estado mirando hacia otro lado. Por tanto, fortalecer esta idea de que hay que perseguir los crímenes contra la humanidad en todo tiempo, en todo lugar, por todos los tribunales del mundo, independientemente de la nacionalidad de víctimas y victimarios, de los intereses del Estado, del tribunal que actúe, etc. Es decir, teniendo en cuenta la naturaleza del crimen contra la humanidad, es una conquista histórica de los seres humanos que se está poniendo en práctica en este momento. Es decir, en este momento... Nosotros en el año 2010, viendo que aquí se cerraban todas las puertas,
Decidimos interponer una querella en Argentina con el caso de Darío Rivas, el hijo de un alcalde de un pueblecito de la provincia de Lugo, de Castro de Rey. Nosotros habíamos exhumado a su padre en el año 2005. Nos parecía interesante porque él vivió en Buenos Aires y eso nos facilitaba las cosas, pero también porque su padre era un alcalde y nos parecía muy representativo de la represión, ¿no? Cómo había ido a decapitar movimientos sociales, políticos, sindicales. Y entonces, el 14 de abril del año 2010, con ese caso y la sobrina nieta de otro desaparecido, interpusimos esa querella en Argentina buscando la aplicación del principio de justicia universal. Probablemente la querella argentina no existiría, ¿no? Es decir, es un producto, por tanto, de la impunidad en España que hace que las víctimas busquen reparación, y así como golpean puertas en Naciones Unidas y en el Parlamento Europeo, en las instituciones europeas, en todos aquellos lugares donde pueden, también han buscado un foro judicial alternativo al español, como lo han hecho en su momento, y estos son todos los elementos de por qué existe la querella, las víctimas argentinas o chilenas o guatemaltecas o latinoamericanas en general en tribunales de países europeos, ¿no? Cuando hablamos de memoria, en realidad no estamos hablando de algo del pasado, ¿no? Si nosotros decimos que en España en este momento hay cerca de 150.000 personas en fosas comunes sin desenterrar, no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente. Si decimos de que hay monumentos al fascismo en España, estamos hablando del presente. Si decimos que hay cantidad de calles que nosotros transitamos sin saber siquiera sus nombres a quienes corresponden y luego resulta que son dirigentes del franquismo, no estamos hablando del pasado, sino del presente. Es decir, el pasado siempre está presente. No solo no puede haber democracia sin memoria histórica, no puede haber democracia sin verdad, justicia y reparación de un régimen que se establece en 1936, después de un golpe de Estado que fracasa y después de 3 años de guerra civil, un régimen que no ha sido aún, increíblemente, a pesar de las recomendaciones de distintos organismos internacionales como la ONU o el Tribunal de Derechos Humanos en Ginebra, no ha sido condenado en el Parlamento español. ¿Cómo es posible? No tenerla no solo es dar la razón a los verdugos, porque en el fondo el olvido es lo que a ellos les ha permitido blanquear sus biografías y seguir teniendo sus privilegios en el presente, ¿no? Sino es un acto de injusticia para quienes dieron muchas cosas y se sacrificaron tanto ellos como sus familias para que aquí volviera la libertad. Han pasado ya casi 40 años desde que fue aprobada la Constitución del régimen del 78. Hoy unos pocos aún lo celebran. Brindan por su consenso y por sus pactos de silencio, pero también por la corrupción, la impunidad y el olvido. Muchos y muchas recordamos a quienes realmente lucharon por la democracia en las calles, en los barrios, en las universidades, en las fábricas y en tantos otros sitios. Rememoramos a aquellos a quienes nos intentan hacer olvidar, y con su recuerdo y ejemplo construimos el presente. Exigimos el derecho a la memoria y a un relato que rompa con la amnesia impuesta por los torturadores, ejecutores y planificadores del desasosiego y la impotencia. Una amnesia que solo ha sido enfrentada por aquellos colectivos y asociaciones sin miedo, pero que todavía recuerdan. CEACO y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica han llevado y llevan a cabo una tarea heroica, la tarea de recuperar nuestra dignidad democrática y la de todos y todas las que nos precedieron. Preservar la dignidad de toda la gente que luchó por la democracia, contra la dictadura y contra el expolio a las mayorías es, por todo ello, una obligación histórica. Es su ejemplo de democracia y la estela de lucha y trabajo que nos dejaron lo que nos hace ser enemigos de la impotencia y la impunidad. Porque fueron, somos. Porque somos, serán. Porque fueron, somos. Porque somos, serán. Porque fueron, somos. Porque somos, serán. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.